bienvenidos a este programa. Hola Eric Hola Edna. y hola a todos los radioescuchas, bienvenidos a esta tercera emisión de nuestro programa Feedback, el programa del Departamento de Humanidades en 2019. Agradecemos a todos por estar conectados con nosotros a través de Radio Usta 96.2 FM o a través de nuestra página institucional www.ustabuca.edu.co. Presento entonces a la mesa de trabajo el día de hoy. Nos acompañan 3 estudiantes de la institución educativa Las Américas, Paula, Omar y Erickson, y también nos acompañan del Instituto Paulo Freire, Edgar García Santo Domingo y Gerson Jerez. También saludamos al máster que nos acompaña el día de hoy, que se reintegra a sus labores, a DJ Roller, y lo felicitamos porque es papá. ¡Bravo! Muy bien, entonces bienvenidos al programa Feedback, el programa del Departamento de Humanidades, con esos invitados de lujo que tenemos hoy y un tema bastante interesante, la educación alternativa. Bueno, primero contextualicemos un poco sobre este tema, ¿no? La educación alternativa tiene que ver con aquellos modelos educativos en los cuales precisamente se propone modificar ese sistema de educación tradicional al cual hemos estado acostumbrados en nuestro país y a nivel mundial sobre todo. Entonces, este sistema de educación alternativa lo que busca es que el autoconocimiento sea el eje principal del desarrollo del alumno. Y vamos a presentar entonces a nuestros invitados. Bienvenidos, Erickson, Omar y la señorita. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Erickson Pérez y soy estudiante de la Institución Educativa Las Américas. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Erickson. Los radioescuchas no lo ven, pero lo están escuchando muy bien. Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar García. Gracias Eric, gracias Edna por la invitación. Hola Eric, hola Lucía, muchas gracias por la invitación la tarde de hoy. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a los oyentes que están con nosotros. De esta manera saludamos también especialmente a nuestros docentes del Departamento de Humanidades y pues muy especialmente a nuestra profesora Liliana Costa Salazar, que el día de hoy está enfermita y nos está escuchando, a nuestras secretarias, Zuli y a María Fernanda, y a todos los que nos escuchan desde la universidad. Bien, iniciamos este tema que lo pueden hacer, le pueden hacer seguimiento a través del numeral Educación Alternativa o a través del numeral Feedback de esta educación pues alternativa, ¿no? Como lo mencionaba Eric precisamente. Encontramos diferentes formas de enseñar, diferentes formas de aprender y encontramos también otras modalidades, otras formas, otras pedagogías con las cuales pues en pleno siglo XXI nos estamos educando. Una de esas pues es la educación pues a distancia, a distancia, otra la educación por ciclos o por niveles o como lo quieran llamar más comúnmente como validación. Y también tenemos otra forma de aprender, otro modelo pedagógico y es la educación virtual, ¿no? Entonces estamos mezclando, estamos conociendo otras formas de aprender. Queremos iniciar, o Paula quiere contarnos un poquito sobre lo que ella indagó. Bueno, ¿qué modelos pedagógicos conocemos? Por lo general conocemos el tradicional. ¿De qué consiste? Es una forma de aprendizaje progresivo. En esta forma de aprendizaje, por lo general, el maestro es el que nos enseña delante del tablero y nos explica sobre un tema, el cual nos lo trata de profundizar en las casas. Y en la siguiente clase, por lo general, se evalúa. Bien, acá tenemos a nuestro invitado, docente estrella, Gerson Jerez. Él nos puede hablar un poquito sobre este aprendizaje, este modelo pedagógico tradicional, ya que él es experto en esto, excelente, muchas medallas honoríficas por ser el mejor docente. Cuéntenos, Gerson. Bueno, muchas gracias por los halagos, quizás no merezca tantos. Bueno, la pedagogía tradicional o transmisionista quizás son dos modelos pedagógicos que están interrelacionados, se consolidan en el siglo XIX y lo que pretenden es básicamente moldear a los estudiantes. Lo que quieren es a través de modelos de disciplina transmitir conocimientos
el estudiante es un actor pasivo del proceso educativo, es el maestro quien es el poseedor de los conocimientos y se los transmite a los estudiantes. Son modelos pedagógicos que surgen en el contexto de la industrialización del siglo XIX y lo que pretenden es consolidar estas prácticas formativas que garanticen esos niveles de disciplina y de que se impartan conocimientos específicos para los estudiantes, ¿no? Bueno, y acá encontramos ya varios aspectos cuestionantes, ¿no? que nos podría generar ciertas cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que se enfatice solamente en las técnicas de enseñanza, ¿no? En las técnicas de aprendizaje, que se debería hacer nuestra labor como maestros. Es más, yo conozco un teórico del lenguaje, no recuerdo ahorita muy bien el nombre, pero él decía, yo le enseñé a hablar a mi perro. El problema es que él nunca aprendió, ¿sí? Entonces, el caso es que nosotros como maestros siempre deberíamos buscar esas técnicas de aprendizaje y no de enseñanza. Lastimosamente, el sistema tradicional siempre busca técnica de enseñanza, pero no piensa en el alumno, ¿no? Erickson, estudiante de la institución Las Américas y que amablemente la docente Dayana Liscano, compañera de nosotros y docente de los chicos que nos acompañan el día de hoy, él indagó un poco sobre la educación por ciclos o validación. Pues sí, como conocemos, la validación es un estudio semestral donde básicamente se ven 2 años del bachillerato en uno. Pues podemos ver sus inicios en el año de 1971, que empezó especialmente para aquellos adultos que no habían terminado el bachillerato, con la edad mínima de 23 años, causando un impacto no tan proyectado para la sociedad, por lo cual se redujo la edad mínima a lo cual podemos ver que hasta niños podían validar, lo cual aumentó la cantidad de personas que podían disfrutar de esta alternativa. Como vemos, la alternativa tiene varios beneficios que para personas que pueden trabajar es muy bueno. Bien, también tenemos a Edgar desde otro punto de vista, en pleno siglo XXI, con las nuevas tecnologías y la aprehensión del conocimiento de otra manera, que él nos va a hablar un poco sobre su proyecto pedagógico, pero en este espacio él nos va a decir en qué consiste. Ok, gracias, Edna. El proyecto parte realmente desde la educación Clay, así inicia, o sin génesis, como una necesidad. Siempre ha sido a partir de una necesidad. La necesidad de poder culminar los estudios de parte de personas que durante muchos años no los terminaron o que no pudieron asistir a un espacio académico, a un colegio. Nosotros después empezamos a construir las distintas formas a las cuales podíamos llegar con el conocimiento e interactuar con los estudiantes, apropiándonos de diferentes herramientas ya incluso establecidas hace muchos años, como es la educación por medio del radio o incluso por medio de la televisión. Nos empezamos a apropiar de esos elementos, creando contenidos interesantes para los estudiantes, porque hay un factor importante y es la motivación. No hay motivación en ellos para llegar al colegio, para llegar a los espacios, a aprender algo nuevo o a desarrollar ciertos conocimientos. Entonces queríamos crear contenidos motivantes. Asimismo fue que empezamos a construir contenidos a partir de lo virtual o digital, que llaman también como educación digital, apropiándonos de las herramientas virtuales, plataformas educativas que hoy en día son tan famosas en diferentes partes y para diferentes tipos de aprendizaje, creando contenidos enfocados para esta población, para personas mayores de edad, pero que a su vez surge esa necesidad nuevamente, viene la necesidad de personas menores de edad que no pueden asistir tampoco a los espacios físicos, ya sea por algún tipo de dificultad física, por un espacio en el que habita, una región en el que es difícil acceso al colegio. Bueno, sabemos de muchos casos de zonas en las que se tienen que trasladar de una manera tediosa para poder llegar a un aula de clase.
y empezamos a llegar a todos esos rincones e incluso personas que están viajando constantemente y tienen otras formas de vida distintas a una población que ya conocemos, como deportistas, como personas que están viajando por el mundo con sus padres, porque son músicos, porque son actores, actrices. Y ahí parte como de esa necesidad también de ir construyendo y adecuando nuevos contenidos para generar un elemento muy importante que es calidad educativa, quitando también esos mitos de que por medio de lo virtual o lo digital no se puede lograr una interacción interesante en lo académico. Entonces el colegio, o más bien el proyecto educativo, es esto, es una solución a una serie de necesidades que han existido. Súper interesante, ¿no? Y Omar nos va a ampliar un poquito más qué es esto de la educación virtual. Como nos mencionó Edgar, la educación virtual vino ahí con los grandes avances tecnológicos que permitieron una gran comunicación entre las personas, facilitando comunicarnos con otros países y otras instituciones más lejanas. Así que nos permiten estar en cualquier lugar y aún así ir aprendiendo sin necesidad de desplazarnos. Sí, así es, Omar. La propuesta educativa del Paulo Freire básicamente es una propuesta de carácter alternativo, ¿no? Y hace converger pedagogías de carácter incluyente, como muy bien lo mencionaba Edgar, permite que personas que por distintas situaciones personales no han tenido la oportunidad de acceder a un servicio educativo tradicional, ¿cierto?, lo puedan hacer amparados en la normatividad que existe, determinada por el decreto 3011 de 1997, que determina los ciclos lectivos integrados. El Instituto Paulo Freire, desde hace un tiempo considerable, ha hecho una apuesta por incluir a estos sectores de la población que han estado un poco olvidados, incluyendo también nuevas estrategias para llevar a ellos el servicio educativo, ¿no? La educación a distancia también es una forma de acceder a la educación, valga la redundancia, es una estrategia válida para que las personas se puedan formar, ¿no? Entonces el Centro Educativo Paulo Freire ha trabajado en ese sentido, ¿no?, en garantizar la inclusión de los estudiantes, la posibilidad de acceder a un servicio educativo. Muchísimas gracias. Interesante esta discusión, pero vamos a ir a una pequeña pausa. Agradecemos a todos los radioescuchas por permanecer con nosotros. Regresamos al programa del Departamento de Humanidades Feedback. Muy bien, acabamos de escuchar Sócrates, ¿no? Una canción de Edson Belandia, publicada en el mismo 2007, en el mismo álbum llamado De esta manera. Esa fue una propuesta pedagógica también con los niños del jardín infantil, la ronda, ¿sí? Una forma diferente de educar a los niños a través de la música. En palabras del mismo Edson Belandia, dice que siento que mucha música infantil subestima la comprensión. Es lo que pasa con casi toda la música masiva, que no te provoca, no te evoca nada, apenas te complace, como regalando caramelos. Es decir, él pretendía con este tipo de música hacer diferente música infantil. Usualmente siempre escuchamos la canción infantil con las historias, la moraleja, pero él quería que los chicos fueran más críticos a partir de este tipo de temas que son composiciones de él y que son los niños del jardín La Ronda los que cantan estas canciones. A su vez que desarrollan diferentes habilidades y a través de estas habilidades se expresan, ¿no? Y es otra forma también de aprender. Edgar, cuéntenos un poquito más sobre el proyecto educativo. Ok, gracias, Edna. Bueno, sobre el proyecto educativo, como venía comentándoles, es a partir de una necesidad empezamos a crear este proyecto. Y hablamos de proyecto educativo porque es algo que consideramos que siempre está en constante construcción, como el conocimiento. Se está construyendo, se está deconstruyendo, se está formando de diferentes maneras. A partir de la unión de pues, todo el equipo que hace parte de la familia, nosotros hablamos de familia Freire, porque somos toda una familia en la que estamos conviviendo, pensándonos un nuevo modelo, una nueva forma, una alternativa educativa en el que todos podemos aportar. Este es un proyecto educativo en el que nosotros decimos
proyecto educativo, educación virtual para generar conmoción y generar alteración en estos momentos coyunturales de Colombia, pero realmente vamos más allá de eso, del hecho de usar una plataforma educativa. El proyecto realmente hace uso de estos espacios, de las plataformas, de la tecnología, para poder llegar con una alternativa educativa, con algo que algunos llaman que es ecléctico, porque hemos usado distintas formas de aprendizaje, desde el constructivismo, algo de colaborativo. Hemos estado usando, incluso pues el nombre inicia con Paulo Freire, Sí. un pedagogo de Brasil. Ahorita de pronto aquí nuestro historiador y coordinador académico nos puede hablar un poco más de él. Pero vamos un poco más allá, donde empezamos a construir distintas formas de aprender, donde invitamos a los estudiantes o a los chicos a que salgan a conocer el mundo, ¿sí? Realmente no a que se sienten frente a una pantalla y todo lo desarrollen a través de la pantalla, sino que ese sea el medio para que ellos salgan y conozcan el mundo y socialicen. O sea, paradójicamente, porque uno de los otros mitos que existe frente a este tipo de modelo es que no existe una socialización. Entonces, un feedback como este programa. Entonces, en ese caso, realmente rompemos esos esquemas, haciendo que realmente ellos conozcan su entorno cercano, desde su casa, su barrio, o espacios que habitan de otros espacios de socialización, de aprendizaje, como otros tipos de cursos que estén aprendiendo, o un deporte que estén practicando. Entonces el colegio realmente va más allá. Y hablamos de proyecto educativo porque es eso, es pensarnos esto que hemos hablado como centros educativos, como institución educativa, como estos espacios de aprendizaje. ¿Qué es? Vamos a pensarnos qué es y cuál es su génesis, en qué punto nace esta idea de conocer temas importantes para la vida, y eso es lo que nos hemos estado ocupando en el proyecto, tratando de hacer que los chicos realmente disfruten del aprendizaje y no sea un tema tedioso y de obligación asistir porque toca, sino porque realmente quieren aprender algo diferente y porque se están pensando sus propias vidas desde ya, desde que son chicos, están pensando qué hacer, quiénes son, para qué están aquí, qué son buenos, para qué son buenos. Es un proyecto realmente humano, ¿sí? Paradójicamente, cuando uno escucha la palabra virtual, siente una vez una carga fría de lo que es esa palabra, pero resulta que nosotros hemos buscado llenarla de calor, haciendo que ellos de verdad sientan que la vida es palpable y que pueden, por ese medio, aprender muchas cosas para llegar a ser realmente unas personas muy importantes, que ya lo son, pero que son significativas para otras personas también. Fíjense que el instituto tiene un tagline bastante interesante, que es pensamiento, TIC y educación. Y ahí es donde vemos vinculado todo esto que Edgar nos está comentando el día de hoy. No solo hablar de la virtualidad por ser virtualidad y porque nos ahorra economía del tiempo, economía de todo, sino es a través de una plataforma pues generar conocimiento y generar contenido. Nosotros acá desde la Universidad Santo Tomás estamos desde hace un par de años trabajando esta modalidad también. Ofertamos algunas asignaturas de manera virtual a través de una plataforma Moodle y también mi modal. De hecho, yo oriento una asignatura que es Cultura de la Información y Nuevas Tecnologías, y que a pesar de que intentamos darle ese calor a los estudiantes, es difícil, porque generar cultura a través de eso, y que debe haber una interacción y pues debe haber una armonía también dentro de esta forma de aprender. No sé si Omar nos quiera comentar un poquito sobre lo que él indagó, sobre lo que él investigó de la modalidad virtual. Una cosa sería que algunas personas no pueden como lograr meterse a la educación virtual, ya que no sienten la necesidad de que alguien lo esté presionando para que trabajen. No sienten, al no sentir esa presión, entonces se relajan demasiado y entonces la dejan a un lado y se los olvida. Sí, Gerson. Sí, así es, la educación virtual o la pedagogía en línea, que es la apuesta que tiene el Instituto Paulo Freire a través de sus ejes fundamentales, pensamiento, TIC y educación, entiende que los ambientes de aprendizaje
deben superar esos espacios físicos tradicionales, ir a un salón de clase, a socializar, pues a trabajar con otros compañeros, ¿sí? Entiende que la educación o que los procesos de aprendizaje se pueden desarrollar en otros contextos, ¿cierto? En otros lugares, a través de la pedagogía en línea, con herramientas digitales, aprovechando todos los recursos de la web 2.0, que brinda nuevas formas de interactuar entre las personas, de acceder al conocimiento y de lo más importante, de producir el conocimiento. Estos nuevos ambientes de aprendizaje sí permiten que nuevos grupos que quizá en la forma de educación tradicional no pueden asistir, no pueden lograr tener un servicio educativo de calidad, estas nuevas propuestas de educación permiten que esas personas puedan participar en la educación, personas con necesidades educativas especiales, personas en situación de discapacidad, personas cuya vida gira en torno, por ejemplo, a las artes, a la música, ¿sí? Al deporte también. El Instituto Paulo Freire se caracteriza en parte por eso. Muchos de nuestros estudiantes realizan actividades de alto rendimiento que exigen una cantidad impresionante de tiempo. Entonces, la educación para ellos debe tener un carácter flexible, y eso es lo que propone el Paulo Freire, ¿no? Sí, y pues lo que mencionaba Omar es que eso es una alternativa muy, muy importante que está a la mano, pero que muchas veces por falta de esa cultura de lo digital es que pues se les dificulta a muchas otras personas, pero evidentemente cuando hay estas necesidades como las que mencionan acá Gerson y Edgar, pues estas personas saben que hay un compromiso, ¿no? Y que vamos es a trabajar alrededor de este compromiso, y pues no podemos evitar trabajar y tener presente que nuestra educación es a través de la virtualidad. Edgar. Sí, yo quería complementar algo que apunta Omar, y es eso del tema de esa cultura, que debe existir una presión frente sí, si a no lo que está el se haciendo. policía, Si no está se el policía, trabaja. no se trabaja. Exacto, eso es uno de los grandes retos también que nosotros tenemos, porque muchas de las personas estamos en esa cultura. Entonces hay que inyectar muchísima energía, y ahí es donde hablaba al principio con el factor motivante. Si no hay una motivación, no, ¿para qué lo hago? Pero miremos que hoy en día no hace mucho, a nosotros nos gustaba otro tipo de cosas, menos, no sé, estudiar ciertas cosas, otras sí. Pero por ejemplo, un chico vaya al colegio, tiene que madrugar, en fin, tiene que hacer una serie de cosas, pero llega a la casa y puede prender la tablet y empieza a jugar. Y a eso no hay que tenerle un policía para que juegue. Uno tiene que tiene que tener policía para que no para juegue. que no juegue. Entonces la idea es cómo transformamos eso y que se vuelva realmente los contenidos realmente interesantes, y que el estudiante, ahí está el reto, y ahí es donde nosotros hemos estado enfatizando, en que realmente los temas no deben ser algo tedioso, debe ser algo interesante que realmente ellos les llame la atención, e incluso empiecen a investigar un poco más sobre el tema que más les apasiona. Sí, sobre todo que sean funcionales, ¿no? Porque un conocimiento que no es funcional, pues el estudiante también no le va a dar ningún tipo de motivación. Esa es la pregunta cuando llegan y dicen, bueno, profe, ¿y esto para qué me sirve en la vida? Si el profe no sabe contestar esa pregunta, pues si no lo cautiva, si no lo enamora, sí. Bien, de esta forma vamos a ir a una pequeña pausa. Paula tenía una pregunta bastante interesante y que nos la hacía mientras estábamos en receso. Y quiero que nos la cuente, Paula, para ver cómo podemos disertar sobre esta pregunta. Bueno, esta pregunta yo se la estaba haciendo a Edgar o a Gerson, que era si esta temática de la educación virtual no dificultaba al estudiante en campos exteriores trabajar en equipo. Sí. Todo eso son temas de de asumir riesgos. Nosotros siempre hemos querido asumir riesgos, incluso el riesgo de cómo sería ver educación artística de manera virtual. ¿Sí? Yo soy maestro en Bellas Artes, y fue uno también de los retos, más bien, son retos que uno empieza a asumir en este proyecto. Ya llevamos
15 años desarrollando este proyecto, y todo eso nos hemos pensado en que son retos que tenemos que asumir y saber cómo realmente mejorar en ciertos aspectos y no llegar a precisamente caer en ciertos errores, como el tema de la socialización, que es fundamental. Realmente son ya muchas de las personas que están apropiándose de esta forma de estudiar. Son muchas familias que pues lograron encontrar, como les decía al principio, era una necesidad para muchas personas, y lograron en este espacio llegar a por fin solucionar algo que estaban pendientes de solucionar, que es la parte académica. Así que son muchos estudiantes que están interactuando por medio de diferentes espacios en la plataforma educativa y fuera de él. Nosotros tenemos las actividades que se desarrollan por medio de videoconferencias, foros, y también ya como hay varios grupos de estudiantes en distintas ciudades que están generando espacios de interacción entre ellos. Entonces hay actividades en las que uno, como les estaba diciendo, es sacar al estudiante también de la pantalla, apropiándose de la pantalla. Entonces el factor de entrevistas y interacción con las personas de la comunidad. Entonces hay un trabajo en el que pueden ir a entrevistar al personero o al líder de barrio, y con ese video pueden compartir junto con sus otros compañeros en línea lo que ellos desarrollaron. Y también hacemos algo que son encuentros, pues de parte de como del colegio hemos desarrollado 2 encuentros al año que se hacen en alguna ciudad en la que se proponga, donde estamos todos y estamos interactuando todos, haciendo otro tipo de ejercicios con todos los estudiantes. Y otros encuentros que desarrollan también las mismas familias que, bueno, a veces ni nos enteramos de cuáles son los que se hacen encuentros, porque ya se empiezan a generar como grupos familiares que se empiezan a apoyar entre ellos. Entonces, por ejemplo, sabemos que por los lados de la costa, en Cartagena, están haciéndose encuentros familiares para desarrollar también actividades en conjunto, y que estamos esperando que nos inviten allá también los familiares de Cartagena. Es más o menos eso para responder tu pregunta, ¿no? De interacción. No sé. Gerson. Sí, también hay que resaltar que la pedagogía en línea, el Paulo Freire apuesta también por entender que la interacción entre las personas se puede dar a través de nuevas formas de relación, ¿no? Las redes sociales son una herramienta fundamental para que la gente se conecte y se integre entre sí, ¿no? No solo eso, también hay otras herramientas digitales que permiten que las personas se puedan encontrar de manera sincrónica, es decir, simultáneamente, ¿sí? O también que se puedan comunicar de manera asincrónica, es decir, en tiempos distintos, ¿sí? No necesariamente tienen que estar los dos presentes a la vez, pero sí hay un proceso de comunicación. Entonces, la interacción en el Instituto Paulo Freire evidentemente existe, se produce, y la ventaja que se tiene quizás es eso, la sincronía por un lado, y la sincronía primero con A y la sincronía con S, ¿no? Entonces la comunicación se da constantemente y utilizamos las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para que se produzcan esas relaciones sociales, para que se garantice el trabajo en equipo, herramientas como Zoom que permiten las videoconferencias, las charlas entre grandes grupos de personas, ¿sí? Son formas de entender que la interacción es posible a través de otros mecanismos, ¿no? Omitar, ¿qué nos quiere hablar? ¿Cómo harían para la inculcación de valores en la educación virtual? Bueno, valores. Consideramos que hay algo muy importante en todo el crecimiento de un niño, una niña, o también de la parte de los adultos, en fin, de todos nosotros, y lo que se habla es de que todo empieza en casa. ¿Sí? Sí. Entonces eso es una de las cosas que nosotros nos ha parecido muy importante, y por eso también estaba mencionando la palabra familia, que incluso en el colegio nos consideramos como familia, porque lo que buscamos es que no puede ser la persona, el señor, la señora que acude a nosotros, o los niños o los jóvenes que quedan solos como a la deriva frente a una pantalla, sino que pues primero está un acompañamiento de parte de todas unas personas profesionales en pedagogía,
que están muy comprometidas con el proyecto, además que se apasionan por el proyecto también, por el proyecto educativo. Entonces hay un acompañamiento constante, ¿sí? Donde se está mirando si realmente la persona está interesada con los contenidos. Hay una evaluación asimismo constante de que si la persona le está interesando eso, cuál es el factor que falta ahí de motivación para que la persona se interese en los contenidos. Y otra parte, esta es la familia, la parte del otro lado de la pantalla. Y entonces hay un compromiso fuerte de parte de las familias, en las que pues, testimonios de muchos familiares que han estado haciendo parte de este bonito proyecto, es que han logrado fortalecer esos afectos entre las familias, ¿sí? Y es el respeto a, como lo mencionaba Gerson, sobre lo incluyente, es el respeto a la diferencia, es el respeto a que todos podemos estar en un mismo espacio, aunque seamos diferentes, que tengamos gustos diferentes, pensamientos diferentes, formas de ser. Es un respeto, hay un factor importante de parte de nosotros, y es como un eje, que es también buscar que todos podamos entrar en una sana discusión, respetándonos ante todos. Bien, estos chicos de la institución educativa Las Américas, en medio de su consulta y de su investigación, ellos identificaron unas ventajas y unas desventajas de lo que cada uno buscó, ¿no? Entonces, Paula, no sé, rápidamente, Paula, Omar y Erickson nos cuentan de esas ventajas y esas desventajas del concepto que ustedes rastrearon. Erickson. Pues podemos ver que las ventajas de la validación es más que todo, pues como se comenzó el proyecto, destinado hacia las personas adultas o ahora mismo jóvenes que empiezan a trabajar. El trabajar por sesiones les da mejor oportunidad de administrar su tiempo para poder trabajar. Les brinda oportunidades gracias a los horarios que tienen. Entonces pueden a través del estudio que les da la validación, aspirar a un mejor trabajo. Aspectos negativos es que muchos jóvenes ahora, solo por salir del paso de un estudio tradicional o que no es semestral, buscan la validación como una opción para terminar rápido el estudio, lo cual no les dan buen provecho a ese beneficio que se crea para que la comunidad se eduque y pueda darle una mejor oportunidad para un futuro más estable, mejor. Bien, Omar. En cuanto a la educación virtual, una de sus desventajas sería que en algunas poblaciones no tiene tanto acceso a la tecnología, entonces no podrían unirse a la educación virtual. Estaba al punto que no tenía seguro sobre los valores, pero ya Edgar me lo aclaró, que sí los inculcan, que sí los apoyan. Sus principales ventajas sería que permite que personas que tienen discapacidades para desplazarse o que se encuentran en constante viaje puedan recibir una educación y puedan permanecer en constante aprendizaje. Muy bien, Omar. Paula. Bueno, las desventajas que he visto por lo general es que no se le puede dar el mismo método de aprendizaje a todos los estudiantes, ya que cada persona aprende de manera diferente. Muchas personas están más inclinadas hacia su manera visual, que aprenden más rápido por medio de diagramas, gráficos, colores y diferentes tipos de letras. En cambio, algunas personas son más auditivas, aprenden más con audios, con videoaudios, haciendo debates. Y otras son más como lectoescritores, que es como más que se maneja el método tradicional, que de textos largos y saca como el tema principal de ese texto. Y los kinestésicos, ¿sí? Es el ejemplo de la vida real, cómo este asume en su método de aprendizaje, lo toma en su vida real, cómo él lo puede clasificar para esta y cómo le beneficia. Y la actividad física también es un método de aprendizaje muy didáctico, por decirlo así. Algo que
por lo general no creo que se pueda manejar en... Muy bien, Gerson. Bueno, quizás sí hay que analizar el asunto que proponía Omar de la cobertura, ¿no? Quizás una limitante, pero la educación en línea, la educación virtual, abre un mundo de posibilidades impresionante, ¿sí? Nuestra metodología, reseñando lo que mencionaba Paula, garantiza distintas estrategias de enseñanza, ¿sí? Los contenidos educativos de los cuales disponemos nosotros tienen un mundo impresionante de posibilidades, tanto para quienes tienen aprendizajes de carácter auditivo, audiovisual, kinestésico, ¿sí? Permite o garantiza nuevas herramientas para estos estudiantes. ¿Qué aspectos positivos tiene? Garantiza un derecho fundamental, el derecho a la educación, ¿sí? Partir desde esa premisa es fundamental. Nuestros estudiantes en cualquier circunstancia, en cualquier situación, pueden acceder a la educación en cualquier momento, cuando quieran y como quieran, ¿sí? Eso es fundamental. Excelente, Edgar, que nos trajo el profesor a que nos diera cátedra, ¿no? Bueno, de esta manera cerramos nuestro programa de Educación Alternativa. Agradecemos a nuestros invitados que muy especialmente aceptaron la invitación. Saludamos de manera especial también a Nancy Santo Domingo, que hace parte de este proyecto del Paulo Freire, que la iniciativa era mostrarles a través de un ejemplo palpable que es real esta forma de aprender, ¿no? Esta educación alternativa. Agradecemos a los chicos de la institución Las Américas, a Gerson y a Edgar por acompañarnos, a Eric acá en cabina. Y bueno, de esta manera recordarles que Feedback se transmite todos los miércoles a las 4 de la tarde por 96.2 FM Radio Usta o a través de la página institucional de la universidad. Muy bien, entonces primero, antes de terminar, por aquí en Twitter nos dicen que una tal Marta ama a Liliana Acosta. Entonces que dejamos nos ese están mensaje escuchando para allá. nuestras estudiantes, Ok. o es la amiga de Lili. Bueno, muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales, de nuestro Facebook, y pues bueno, muchísimas visualizaciones de este Facebook Live. Paula. Muchas gracias también por el espacio que nos brindaron a nosotros como estudiantes y a la institución educativa. No, ustedes bienvenidos siempre, esta es su casa, y pues muchísimas gracias, y de esta manera nos despedimos de este programa de Educación Alternativa en Feedback.